Durante esta temporada de fin de año, El Salvador ha registrado más de 140,000 turistas internacionales, sumando 4 millones de visitantes extranjeros del 1 de enero al 14 de diciembre. Es decir, la meta fue lograda antes del cierre de este 2025. También al cierre de noviembre de este año teníamos alrededor de más de 3.250 millones de dólares en ingreso de divisas. Eso quiere decir que también ya llegamos a la meta que teníamos en cuanto a ingreso de divisas y la vamos a superar en este diciembre 2025. Manteniendo ese ritmo, El Salvador cerraría el año con más de 3.500 millones de dólares en divisas. Las playas y el centro histórico siguen en el top de los sitios más atractivos para los turistas. Solo a la Villa Navideña han llegado más de 3 millones. Nos están visitando en el centro histórico, sobre todo guatemaltecos y hondureños, costarricenses y panameños, colombianos y nicaragüenses. Esos son los que más nos vienen a visitar el centro histórico porque la Villa Navideña está siendo como esa referencia regional de cómo vivir la Navidad y cómo experimentar también un buen momento entre la familia y amigos. En cuanto a los turistas nacionales, la Villa Navideña se ha convertido en el sitio más visitado, superando incluso las playas de La Libertad. La Casa del Grinch es la más popular y esa es la que más también aparece en redes y es la que más contabiliza visitantes a nivel de Villa Navideña del 5 de diciembre al 27 de diciembre. El rubro turístico genera más de 300,000 empleos entre directos e indirectos. Se prevé para el 2026 una afluencia de 4.2 millones de visitantes internacionales. Es más, Bukele lo ha vuelto a hacer y El Salvador es el que manda en turismo en Centroamérica, liderando a países que históricamente han sido considerados como potencias en la región, como Costa Rica. Veamos. 120,000 visitantes internacionales en solo una semana. El Salvador está finalizando el año con algo que impulsa su economía. Del 21 al 27 de diciembre llegaron más de 120,000 turistas extranjeros. Este aumento refleja el creciente interés global por el país como destino turístico, gracias a su seguridad mejorada, conectividad aérea y la diversidad natural, las cuales llaman la atención. Las playas, los volcanes, el turismo de aventura y el centro histórico de San Salvador. Con proyecciones de cerrar este año con cerca de 4 millones de turistas internacionales, El Salvador se consolida como un destino cada vez más atractivo en Centroamérica, lo que también puede fortalecer su economía general. Los expertos ven en este auge una gran oportunidad para emprendedores y negocios locales en hotelería, gastronomía y servicios turísticos, y el sector podría generar miles de empleos y millones de dólares en ingresos. Pero lo que más le gusta al Estado es la forma como se tratan a los turistas y la seguridad que se les da. Que se preguntan, ¿y de qué nos sirve esto? ¿Sabías que solo este movimiento de turistas generó alrededor de 300,000 empleos en El Salvador? 3.500 millones de dólares en divisas, por si algunos no entienden la magnitud de esto. Sigamos viendo. Como cartera de turismo hemos tenido resultados de cifras históricas. Por primera vez nuestro país cerró un año con 4.1 millones de visitantes internacionales. Dentro del top 3 está Guatemala en primer lugar, en segundo lugar Estados Unidos y en tercer lugar Honduras. Esto pues nos empuja a poder seguir trabajando también con nuestros hermanos centroamericanos, que sabemos que por la proximidad que tienen con El Salvador pues están disfrutando muchísimo cada uno de los espacios que nosotros pues ofrecemos como país. Por otro lado, desde el Instituto Salvadoreño de Turismo también tuvimos nuestro top 5 de los parques preferidos en este 2025. En primer lugar fue nuestro Parque Natural Balboa, en segundo lugar el Parque Natural Puerta del Diablo, que creemos que es por la proximidad, pues una parada estratégica que la gente hace, ya sea llegando primero al Parque Natural Balboa y luego Puerta del Diablo o viceversa. En tercer lugar nuestro Parque de Diversiones Sunset Park en el Puerto de la Libertad. Cuarto lugar, el Parque Natural Cerro Verde, que no deja de ser de los favoritos por el cambio de clima, las caminatas hacia el volcán y la Matepec. Y en quinto lugar, nuestro Parque Recreativo Amaculapa. Quien diga que no es suficiente, no hará falta quien diga que son los que de arriba los que están mejorando sus condiciones. Pero yo le pregunto, si es el empresario de una zona hotelera de Surf City el que está recibiendo turistas en sus hoteles, ¿quiénes son los que están recibiendo empleo? ¿Quiénes están siendo contratados para abastecer de alimentos? ¿A quién le está comprando? ¿Acaso no le compra
compra la señora del mercado. Date cuenta del impacto que esto realmente tiene. Ya vas a explicar eso, pero sigamos viendo. Costa Rica dejó de ser el país más visitado en Centroamérica. Guatemala y El Salvador ahora traen a más turistas. Al explorar Centroamérica, Costa Rica es un imán turístico, pero hay dos destinos en la región que ahora despiertan más curiosidad y atraen a más viajeros. El Salvador atrajo a 3.9 millones de visitantes en 2024, seguido por Guatemala con 3.2 millones. Costa Rica ocupó la tercera posición a nivel regional. La seguridad tiene que ver mucho también, que se han visto muchas noticias donde han matado extranjeros, entonces eso implica mucho. Que Costa Rica es un país muy caro, entonces en Latinoamérica no todas las personas tienen la posibilidad de viajar. Y conozco costarricenses que prefieren ir a otros países a turistear que en el mismo país porque Costa Rica es muy caro. Costa Rica lideraba el turismo en la región antes del 2022, cuando en su momento superaba a El Salvador y Guatemala. Pero esto cambió en el 2023 cuando Guatemala nos superó. Ya el ambiente es de todo lo que ya sabemos que esté pasando, pero que sí ya se comenta de la inseguridad de estar en algún lugar para que ocurra uno de estos acontecimientos. Según Economía Hoy, entre el 2022 y el 2024, el turismo entrante creció un 24%, mientras que la cantidad de ticos que salen al exterior se disparó en un 48%. Además, las empresas turísticas en el país están contratando menos personal respecto a meses recientes. El buen de comunicación de diversos países ya lo dicen, ok, nos superaron, antes éramos el referente, ahora nadie quiere venir, ahí lo tiene. Y estos datos, vale aclarar, son del 2024, cuando El Salvador ya los había superado. Los datos que ya se están revelando del 2025 son arrolladores. Terminemos de ver. El turismo sea ese motor de crecimiento económico. Al 14 de diciembre cerramos con 4 millones de visitantes internacionales, es decir, la meta que teníamos para este año ya la cumplimos. Estoy esperando justamente el corte de ayer para ver con cuánto vamos a ir cerrando al 31 de diciembre del 2025. Proyectamos más de 3.500 millones de dólares en ingreso de divisas solo por el sector turístico. Esto es tomando en cuenta solo los rubros de la cadena de valor del sector turístico, es decir, alimentación, que incluye restaurantes, cafeterías, pupuserías, alojamiento, que incluye hoteles, hostales, bungalows, transporte turístico, guías turísticos, turoperadores, agencias de viajes. No reaccionan, por ejemplo, vamos a ver medios que están dándole cobertura a eso. La prensa internacional, que dice, ¿no? Para los que les gusta este tipo de medios tradicionales, dice: El Salvador cerró 2025 con récord turístico, más de 4.1 millones de visitantes internacionales. Leamos un poco de lo que dicen por acá, algunas imágenes, ¿no?, de lo que esto representa o significa. Dice por acá, atentos con esto, dicen: El Salvador alcanzó en 2025 una cifra histórica. Ojo, que estos datos son históricos. Dice, de más de 4.1 millones de visitantes internacionales, porque acá no se trata solo de los turistas, no, del turismo interno, estamos hablando de los internacionales. Dice, síganme con esto: consolidando al turismo como uno de los motores de la economía nacional. Así lo confirmó este lunes la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, del ISTU, y por ahí tienen declaraciones, ¿no?, de algunos de ellos. Dicen, la funcionaria detalló que el país superó el 5.1% de las llegadas registradas en el 2024, o sea, se superó lo del 2024, dice. Cuando se contabilizaron, o sea, que en el 2024 hubieron 3.950.000 turistas internacionales, ¿ok? Para acá usted puede tener, ojo con este dato. Aguiñada explicó que el dato final superó la previsión del Ministerio de Turismo, que a finales de 2024 estimaba alcanzar 4 millones de visitantes, dicen, y que, ojo, la inyección económica en ese periodo fue de 3.500 millones de dólares. ¿Se da cuenta? Y esos 3.500 millones de dólares, ¿en manos de quién queda? Claro, si llega al hotel donde se hospedan, este hotel contrata empleados para limpieza, para seguridad, para recepción, para lo que sea, y esos 3.500 millones se va por todo este tipo de empleados. Claro, le queda una parte al dueño del hotel, para eso es el negocio. Luego el hotel tiene sus restaurantes, los restaurantes compran sus verduras, carne y todo lo que quieran, ya sea en un supermercado que le da empleo a gente, o ya sea en un mercado que también, usted sabe quiénes son los que venden en los mercados, y así sucesivamente. Esto va dinamizando la economía y va teniendo un gran impacto positivo. Veamos acá este dato, dice Centroamérica, vea esto: impulsa el crecimiento. Uno de los cambios más relevantes del año fue el origen de los visitantes internacionales. Por primera vez,
Guatemala se posicionó como el principal mercado emisor. Ojo, Guatemala 1.5 millones de turistas, equivalente al 36% del total. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 1.3 millones de visitantes. Ojo que a los gringos les está gustando El Salvador. Ojo con estos datos. Y Honduras en el tercer lugar. Ya sabe usted cómo, bueno, ya muchos saben cómo se ha manejado este tema siempre de Honduras, ¿no? Que ha sido uno de los países que más están atentos a visitar El Salvador. Dicen, el aumento sostenido en los principales mercados, de acuerdo con datos de Listo, dice, los 3 principales mercados emisores mostraron crecimiento durante el 2025, dicen por ahí. Ahí lo dicen. Nayib Bukele deja con la boca abierta al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y encamina El Salvador al gran milagro económico. Veamos. Cristian Guevara compartía lo siguiente en una de sus cuentas de redes sociales. Dice, durante décadas El Salvador estuvo estancado. Sígame con esto. La economía crecía al 2 o al 2.2 al año. Dice, 2%, ¿se da cuenta? Gobiernos pasaban tanques de pensamiento como Fusades opinaban, pero al final la economía de la gente no mejoraba. Eso era lo normal, dice Cristian Guevara. Hace poco, ojo con esto, se dijo que crecer al 2.5 era poco. Y sígame con esto. Hoy el propio Fondo Monetario Internacional admite que la economía de El Salvador crecerá cerca del 4%. Eso no es solo un 1.5 puntos más en términos reales, es un 60% más de crecimiento. Es como pasar de caminar lento a empezar a correr, señores, cerrándole la boca directamente a los opositores de Bukele. Desde The Economist, Bukele dejó al FMI con la boca abierta, y síganme con esto, y admite que la economía está despegando mucho más rápido de lo que creían. Así que lo que todos esos panfletos, plumas pagadas decían, no, señores, vea esto acá, dice, se preveía un crecimiento para el 2025 de alrededor del 2,6, que aún así ya era superior a lo de antes. Dice, finalmente la economía podría haber crecido alrededor del 4%. Dice, el boom de la inversión nacional y extranjera está acelerando el Producto Interno Bruto. Esto le duele mucho. Es que antes de que se dieran a conocer estos datos, esto era lo que se decía. Escuche, esto se decía del crecimiento de El Salvador. De acuerdo con las proyecciones de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, El Salvador cerrará 2025 con un crecimiento económico anual del 3.1%, superior al 2.5% estimado por el Fondo Monetario Internacional y por encima del 2.6% registrado en 2024. El dinamismo de sectores como la construcción, los servicios financieros y el turismo han sido clave, señaló Óscar Cabrera, presidente de FUDESEN. Que la economía crecerá 3.1%. Estos son unos dígitos por encima de la proyección del Fondo Monetario, que sostiene que la economía crecerá 2.5% este año. Para el próximo año nosotros preveemos una desaceleración a tasas del 2.5%, similares a las que sostiene el Fondo Monetario. Consideramos que la economía y el crecimiento tiene una doble cara. Por un lado, estamos viendo sectores dinámicos, pero de manera transitoria, como la industria de la construcción, como el sector financiero, como el sector de alojamiento y comidas, que está relacionado con el sector turismo. El economista señala que este crecimiento debe convertirse en una plataforma sostenible a largo plazo. El estancamiento de rubros como la agroindustria y la industria manufacturera continúa generando preocupación. En cuanto a las remesas familiares consideradas un pilar fundamental de la economía salvadoreña, FUDESEN prevé sobre una posible caída en 2026, asociada al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Está diciendo es que todavía no hemos sentado las bases de una estructura productiva que sea resiliente y que facilite que el crecimiento en el largo plazo sea mucho mayor. Remesas familiares el próximo año van a tender a disminuir. Hemos visto cómo los salvadoreños han seguido enviando sus ahorros durante este año, a pesar
de políticas migratorias que violan los derechos humanos. Por tanto, el consumo de los hogares se va a desacelerar casi la mitad, y esto va a impactar a que el crecimiento vuelva a los niveles de largo plazo que andan entre 2.1 y 2.3%. Respecto al ajuste fiscal acordado entre el gobierno salvadoreño y el FMI para los próximos 3 años, la fundación reiteró que los despidos masivos y las medidas de austeridad no representan una solución para reducir los niveles de endeudamiento. En su lugar, propone la implementación de un impuesto al patrimonio neto como una alternativa para incrementar la recaudación. Nosotros podríamos obtener anualmente desde 445 millones de dólares hasta 1.500. Es decir, el recorte que el gobierno pactó con el fondo de 1.200 millones no fuese necesario despedir a miles de trabajadores. El Fondo Monetario Internacional mantiene su proyección de crecimiento económico del 2.5% para El Salvador en 2026. Esto no les conviene que El Salvador avance, porque se está consolidando como el país, 1, que más crece en turismo en toda Centroamérica, 2, el país más seguro, y 3, uno de los países que más crece económicamente. Esto estaría cerrando el debate de muchas organizaciones que han señalado constantemente que lo que pasa en El Salvador, pues básicamente no es un milagro económico. Sigamos viendo. El Salvador es un caso muy especial. Yo creo que El Salvador está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay un tema de integración regional y hay un tema de poner a El Salvador en una mejor posición para poder incorporarse al comercio internacional. El Salvador es un caso interesantísimo, es un modelo de pescador exitoso, que nosotros vemos que va a seguir siendo exitoso. Hemos visto la recuperación del EMBI de El Salvador desde el momento que ingresamos. Los últimos años han sido muy buenos para El Salvador. Es un caso en el cual uno está viendo una transformación positiva. La gente está recuperando sus espacios físicos. El Salvador supo superar sus dificultades. Pero sobre todo empieza a entrar el apetito del inversionista, y es justamente porque hay confianza. La seguridad que tenga el país te genera confianza, y eso no se ve en muchos lugares del país, del mundo casi. Es como ha venido mejorando el rating credit. La percepción de los inversionistas de El Salvador es otra. El Fondo Monetario ha estado opinando de manera favorable del país, los mercados están cada vez teniendo mayor confianza en las inversiones de El Salvador. Y por eso hay curiosidad de cómo y qué es lo que está pasando en San Salvador. Y ahora El Salvador está lista y preparada para dar un salto y transformar. Es que estamos viendo por acá la reacción, cómo los expertos todos están coincidiendo en que El Salvador va en el camino correcto, y que si El Salvador sigue en este camino se va a consolidar como el país, 1, más seguro de Centroamérica, 2, el país, síganme con esto, con mayor crecimiento de turismo en Centroamérica, el líder de hecho, y 3, como el país que más crece económicamente. Esto marcaría un hito sin precedentes, señor, sin precedentes. ¿Qué está opinando la gente de todo esto? Veámoslo en esos momentos. Preguntan por ahí, las playas, etcétera. Veamos por acá, hay algunas respuestas. Veamos por acá. Yo fui de trabajo, pero nada que ver, dice, como turismo, dicen algunos por ahí, ojo. Hay unos videos dice por acá, hay un video de extranjeros diciendo que no hay nada que hacer en El Salvador, como Guatemala o Honduras. Evidentemente, y les vamos a decir algo, si ustedes me comparan, y miren, a lo justo, hay que seamos justos, si ustedes me comparan lo que te puede ofrecer El Salvador con lo que te puede ofrecer México, por ejemplo, no lo puedes hacer porque tiene más recursos. Por ejemplo, dicen acá Alfonso, México tiene las mejores playas y es seguro, papá. Dice, bueno, México tiene playas increíbles, su gente es extraordinaria, pero esto de que es seguro, usted se va para esas playas con la esperanza de disfrutar, y lo más seguro es que no regrese, señores, porque así es la seguridad, dicen por ahí. Vamos por acá, dice Roberto, dice, si es tan seguro, ¿por qué Bukele siempre trae muchísima seguridad? Claro, ¿por qué será que el responsable de
darle seguridad, de haber desarticulado todas las organizaciones de delincuentes en El Salvador. ¿Por qué será que esa persona tiene que andar campante como que sin nada? Los ojos de los delincuentes están sobre él, están buscando la mínima posibilidad para hacer lo que se pueda. Dicen por acá, veamos, algunos reaccionando, dice. Mucha gente que da sus posturas y quiero que ustedes la vean directamente. Este es el renacimiento de una nueva generación donde heredarán una sociedad próspera y un país bendecido por Dios. Miles no lo vieron, dice, pero sus descendientes disfrutarán de ese sacrificio. Claro, mucha gente que anheló, mucha gente que pidió que se les escuchara en su momento, alzaban la voz por temor, alzaban la voz por miedo, hacían lo que estaba a su alcance para poder estar y ver El Salvador, y muchos no lo lograron. Y ese es el legado, señores. Vamos por acá, dicen, y aquí en Honduras, pero ni un cohete. Qué hermoso, la verdad, dicen algunos por ahí. Gente, claro, que está emocionada con todo lo que está viviendo El Salvador. Dice por acá Jorge, ojalá pronto tengan un verdadero cambio. Es que mire, en los países, sígame con esto, el cambio no va a llegar en los países si la gente no deja de seguir votando a los partidos políticos mediocres de siempre. Y ahora que estamos hablando de Honduras, déjenme darles por aquí una opinión. Claro, ganó papi a la orden, ganó el candidato que desde Estados Unidos dijeron que estaba bien, que era Trump, pero ese candidato representa los mismos partidos políticos corruptos de siempre, lo que significa que perdió otros 5 años Honduras la oportunidad de encontrar tal vez algún Bukele. Dicen por acá, la Bienal se parece al Santiago Bernabéu. Esperemos que Venezuela también pueda celebrar en grande con la libertad que se merece. Esperemos que Venezuela pueda, ¿no? ¿Por qué no? Hay noticias buenas para Venezuela y todo lo que ha estado pasando, aunque para algunos no lo sea, para la mayoría lo son. Están pasando cosas buenas en Venezuela. Dicen por aquí, Stevie, antes de Bukele esto no era posible. Hubieron ocasiones, ojo, en que creí que no viviría para contar esto. Siempre soñé con un El Salvador feliz donde mis hijos puedan crecer en paz. Claro, tanta gente, ¿no? Que pese a que se levantaba a luchar, que pese a que quería salir al frente y hacer las cosas, no la veía clara. No veía el camino, no se imaginaba que pudiesen encontrar la solución. Así de fácil. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Porque la delincuencia siempre estaba ahí. Alessandro dice, ¿qué dice Alessandro? De un pueblo maltratado a un pueblo bendecido por la mano de Dios y su presidente. La gente que cree que hoy El Salvador es un pueblo bendecido. La gente que siente que hoy El Salvador es un pueblo bendecido. Ahí lo tiene. Dice Mer Manzano, yo estuve ahí y fue genial, no te podíamos ver ni de tantas personas que habían, pero es una experiencia inolvidable. Es una experiencia inolvidable, ojo. Alberto dice, qué lindo ver mi país así, no todo es perfecto, pero estamos mejor, que eso no hay duda. Claro, el país no es perfecto hoy por hoy. Hay muchos que quisieran que les llegara gratis la comida a la mesa. No se puede, hay que moverse. Hay que hacer las cosas. Hay que hacerlo pasar. Pero mucha gente, sin lugar a dudas, ha hecho las cosas así, dice. Cuiden mucho a Bukele, disfruten esa luz que ha nacido para ustedes. Dios bendiga a El Salvador. ¿Sabe? El Salvador vive un momento histórico. Un momento importantísimo. Y esperemos que muchos también puedan ser testigos de eso. Todo bonito, Dios bendiga a nuestro país y nuestro presidente. Y es un proceso para que, ojo con lo que le voy a decir, para que El Salvador salga adelante y dé el paso económico que necesita. Sígame con esto.
El Salvador necesita, El Salvador urge, se llame con esto, urge de que los salvadoreños se levanten todos los días a dar lo mejor de ellos. Que demuestren como siempre que son unos luchadores y unos trabajadores imparables. Eso va a cosechar, eso va a fomentar las bases del nuevo El Salvador. El Salvador, wow, impresionante, dice Alejandro por ahí. Veamos por acá. Me quiero hacer salvadoreño, ¿cómo hago? Soy de Honduras. Ojo, que muchos hondureños están diciendo esto. Oigan, yo veo El Salvador y quisiera ser de El Salvador. Oigan, yo estoy impactado con lo que pasa en El Salvador. Está diciendo la gente. Me encanta El Salvador, dicen por otro lado. Y por aquí. ¿Quién se iba a imaginar que El Salvador así? Wow, mi respeto al presidente. Que Dios siga bendiciendo El Salvador y su gente. Que Dios siga bendiciendo El Salvador y su gente. Soy hondureña, amo ver a mis hermanos del Salvador después de tanto dolor. Claro, y la gente del Salvador, la gente centroamericana sabe lo que pasa en El Salvador. Un centroamericano, como dice por acá nuestra amiga, sabe, porque ellos también lo están viviendo. Porque ellos también están buscando esas soluciones que no llegan, porque a los políticos corruptos no les interesa. Me encanta la dictadura, dice, para muchos, bendiciones. Y claro, y vamos a hablar del tema de dictadura. Para los políticos, para los delincuentes, para los sinvergüenzas, El Salvador vive una dictadura, claro. En El Salvador te vive una dictadura. Pero una dictadura sería que Bukele se haya impuesto contra la voluntad de la gente. La gente dijo en las elecciones, no le queremos, y él se impuso. ¿Por qué? La democracia define que el pueblo, o sea, que el soberano tenga la capacidad de elegir, que tenga el poder para elegir quién quiere que le gobierne. Y si el pueblo eligió a Bukele, demostró que en elecciones libres tiene y pudo elegir a su representante, pues hay democracia. Diferente es cuando el pueblo dice no y los observadores internacionales, los organismos internacionales y todos confirman que lo que pasó ahí fue un fraude y aún así se intentan imponer. Ahí se hay dictadura, porque se está yendo en contra de la democracia, o sea, el poder del pueblo. Eso significa democracia. Entonces comienza a sacar sus conclusiones de eso. Saludos desde Panamá. Me alegra ver que el pueblo salvadoreño tenga paz, dicen por acá. Miren, desde Ecuador, dice Wiki, algún día mi hermoso Ecuador también. Saque sus conclusiones. Bueno, y por ahí cada quien puede comenzar a hablar de todo esto. Vamos a seguir analizando, pendientes, dejen su like y suscríbanse. Este tema de que la solución económica es fácil, que solo necesitan poner la maquinita de dinero e imprimir más plata y regalarle a la gente, o que se le salga a la gente la idea de que la plata cae del cielo, porque no es así. Con El Salvador incluso no tiene ya soberanía monetaria hace décadas, dolarizado, entonces tampoco que El Salvador vaya a ir y voy a ocupar la maquinita, no sería la solución, pero no es como que un camino que tenga El Salvador, ¿se entiende? Ok, ahora que la gente se saque eso de la cabeza. El Salvador cierra el año con un crecimiento del 4% superior al esperado en toda Centroamérica. Espero no equivocarme, busque usted el dato por ahí. Se habla de que algunos van a crecer al 3.5, otros al 3.9, y si El Salvador crece al 4% es superior a todo en Centroamérica. Entonces, de repente ahí Panamá le puede superar, etcétera. Pero bueno, es un dato que lo vamos a verificar y si usted puede verificarlo. Entonces, que existe ese crecimiento. Te pongo un ejemplo. Tú debes $100,000, ¿ok? En el 2025 lo cerraste positivo, con $2,000 en positivo. Hay que celebrar, ¿no? Porque lo cerraste con plata, con dinero. $2,000 en positivo no es poquito. Hay que celebrar, hay que hacer fiesta. Claro que sí. Entonces, ¿qué implica esto?
que bueno, ya vas a poder abonarle $2,000 a esos 100,000, ¿no? Que debías, ahora vas a deber 98,000. Entonces, si bien es cierto, no es un impacto que se va a ver de inmediato, pero sí es algo que en el largo plazo, el siguiente año ya cerraste con 2,000 en positivo ahorrado este año, el siguiente año van a ser 5,000, y etcétera, etcétera. Entonces vas a poder ir equilibrando la economía del país. Pero no es algo que lo vas a percibir de inmediato. Claro, sería lo ideal, pero en la economía no funciona así. Guille Sánchez dice: Nayib Bukele, felicidades, presidente. Ahora, para aquellos que aman, ¿no?, y que adoran aquello que dice que la igualdad económica, y que por ahí escuchamos un comentario de un analista que decía, se lo puse por ahí, que había que poner, como necesitamos más plata, hay que poner un impuesto a la riqueza, ¿no? Entonces, el que tiene, porque ha trabajado, porque ha estado de sol a sol trabajando, porque ha sido creativo, porque ha innovado, porque le llegó la bendición de Dios, porque le llegó el éxito, como usted lo quiere, ha tenido éxito, ese tiene que pagar más impuestos. O sea, póngase usted en ese lugar. Entonces, eso es lo que dicen algunos, que lo que buscan algunos es que al que le ha ido bien, vamos y castiguémosle porque le fue bien y saquémosle más plata para que todos tengamos, ¿no? Ese no es el camino es buscar que se creen empleos, buscar que con esto lleguen mejores oportunidades y que la gente pueda así salir adelante, señor. Veamos lo que dice aquí: México necesita un Bukele, ¿ok? Nayib Bukele. Dese cuenta, porque la economía de México se estancó. Si no me equivoco, el dato creció al 1%, si es que no creció. Bueno, lo que dijo por ahí la presidenta es que tuvo que ver con la crisis de Trump y etcétera. Dice 94 veces mayor en territorio y tenga más de 20 veces en población, dicen por ahí algunos. Dicen por ahí que mientras tanto Brasil cayó. Veamos por acá, mucha gente dice: compare la economía de El Salvador con la de Brasil, dicen algunos. Claro, o sea, la economía de Brasil es infinitamente más grande que la de El Salvador. Pero hablemos aquí de temas porcentuales. ¿Cuál fue el porcentaje de crecimiento de ese país? ¿Qué importa el total del 2025? Dicen algunos por acá. Esto nada más para que usted se comience a dar cuenta. La gente está reaccionando. Aquí hay algunos, como el Centinela, dice que es falso, estamos cada vez más fregados. La mejora solo es para la oligarquía y el nuevo familión, dicen por ahí. Bueno, ahí están, se da cuenta, la oligarquía, ¿no? El discurso del resentido socialista. Solo mejora la oligarquía, dice. Les vamos a explicar un poco. El que está arriba, el que invierte, porque para que haya crecimiento económico debe haber una dinámica. Uno, debe haber ahorro, ¿ok? ¿Y quién ahorra? El que hace plata hasta para regalar, entonces a ese le queda para ahorrar, ¿no? Entonces ese luego que se convierte en inversionista, ¿ok? Después del ahorro viene la inversión, ¿ok? Aparece el inversionista. Cuando invierte, crea oportunidades de empleo, dinamiza la economía, entre otras cosas. Ese no es extraño que tenga plata, no es extraño que fluya el dinero por él, porque se está moviendo la economía. México puede llegar a eso y más con usted, y por aquí mencionan a Ricardo Salinas, evidentemente podría ser una gran opción. Sí. Luis Torres dice: Claudia, estamos mencionando por ahí a presidente de México. ¿Cuánto se espera que crezca anualmente para el 2025? Dice. Bueno, ya se tiene ese dato. ¿Va? Por ahí se está hablando del 5.1% el último trimestre, pero ya un dato anualizado es al 4%. Esta es la realidad, dicen por ahí algunos. No, claro que toman datos viciados de organismos que evidentemente no les interesa mostrar la realidad de El Salvador. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les conviene. Y por ahí usted va a ir viendo a mucha gente. Dicen por acá: no es casualidad, es coherencia. El crecimiento que hoy reconoce el FMI no nace del ajuste técnico, de un invento extremo, sino de un cambio estructural, seguridad, confianza, inversión real. Es que hablemoslo así, señores. Hablemoslo así.
La realidad es que El Salvador vive nuevos tiempos, vive nuevos momentos que ahora le permiten tener estos números. Ahí quiero trabajar, dice por ahí Billy, ¿ok? Pero para los ricos, ¿por qué aquí abajo es otra cosa? Dice, bueno, lo que ya estamos hablando. Mañana me embargan la casa, el chiste se cuenta solo, dice Skynet. Ahora le vamos a preguntar, porque Skynet dice que es culpa del gobierno y la economía que mañana le embarguen la casa. Pues bueno, la hipotecó el gobierno. Esa casa la embarcaron, la hipotecaron los salvadoreños, ¿no? Fue una decisión propia, que evidentemente respondió a una situación de momento, ¿no? ¿Y por qué no publican sobre el desplome del 2% que sufrió en octubre? Dicen por ahí algunos, ¿ok? Bueno, hubo un desplome, pero te das cuenta el cierre. ¿Qué significa el cierre? Está al 4%, un crecimiento superior a toda la región. Pues claro, para negocios chinos y diputados del gobierno, dice, la clase obrera del país seguirá viviendo de las migajas del Estado, dice, y no hará nada por cambiar eso, por la mentalidad conformista que se ha arraigado en sus mentes. Dicen, bueno, el tema de que para los chinos ha crecido, dicen por ahí. De hecho, ha habido una gran inversión de este sector en El Salvador. Ahora, yo no creo que, de hecho, incurre en un riesgo. Yo no creo que en el mediano plazo los chinos ya hayan comenzado a hacer recreo y la hayan recuperado. Ellos invierten a largo plazo. Hoy por hoy están dinamizando la economía, generando empleos, entre otras cosas. Ahora, en la medida en la que haya más inversión, síganme con esto, en lo que haya más oferta laboral, en esa medida todos, síganme con esto, todos básicamente van a percibirlo. La economía, porque, bueno, por ahí hay palabras coloridas que no vamos a decir. Miren, aquí hay reacciones de todo tipo. Dicen algunos por aquí, Samuel, Bravo es un país de magia donde la economía crece, pero todo sube de precio y la gente tiene menos para comer. Bueno, evidentemente el impacto, el costo de vida, todo eso responde a una situación del mercado, ¿no? A mayor demanda, ok, a mayor demanda, suben los precios. Vamos por acá. Eso en el mes último, en el año estamos en sexto lugar, dicen algunos por ahí, ok. Estas eran algunas de las publicaciones que circulaban por ahí. Miren, El Salvador registra el menor crecimiento exportador de Centroamérica. Eso es lo que algunos medios habían intentado implantar por ahí, y la realidad era otra, señores. Los salarios, dice que hay en este país, esos apartamentos, la mayoría solo comprados para inversión, dicen por ahí algunos. Claro, el salario, ¿no? Muchos quieren subir el salario de dedazo, ¿no? Por decreto. Eso es lo que quiere la gente, que me suban el salario por decreto. Entonces hay que esperar a que lleguen otras industrias de El Salvador. Pero bueno, cada quien comienza a sacar sus conclusiones, por ahí tiene algunas reacciones, ¿no? La gente por ahí hablando, reaccionando, y hay mucha gente resentida. No lo vamos a negar, hay mucha gente resentida que, por ejemplo, estas gráficas estaban circulando, ¿no? Que el crecimiento económico de Centroamérica, y que ubicaban aquí a El Salvador, ¿no? Con uno de los más bajos, etcétera. Pero usted dése cuenta, esa es la realidad, señor. Para que ustedes entiendan que hay mucha información por ahí circulando, intentando engañar gente, que su modo de vida siempre fue vivir del Estado, vivir de meterle la mano en el bolsillo al gobierno y así pagar sus privilegios. Ahora ya no tienen esos privilegios, ya no pueden trabajar para el gobierno, y entonces ahora están molestos diciendo que todo va mal, que estaba peor cuando sus amigos estaban, cuando ellos trabajaban en el gobierno, cuando las pandillas estaban en las calles, etcétera. Saque sus conclusiones. Déjenos su like, suscríbanse y nos vemos a la próxima pendiente. Este es el Analista Milenio.